Good online? It was recording. Okay. Yes. Daniela. Ok, el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros hombres para intentar comprender lo que es el pecado. Es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pensando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Ok, so, primero que nada, la forma en la que está todo esto en el catecismo, muchas veces es muy complicado de entender, o no sé para ustedes, pero para mí sí, y tenía que leerlo una y otra vez para poder kind of make sense of it. But dice que en esta primera, dice que la verdadera identidad del pecado original fue el rechazo y la oposición a Dios, ¿verdad? Que ese es la verdadera identidad del pecado. En el 387 dice que dice la realidad del pecado, más particularmente del pecado de los orígenes, es solamente esclarece la luz de la revelación divina, sino que el conocimiento que éste nos da Dios y nos puede reconocer claramente el pecado. Y si se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de la estructura social inadecuada, etcétera, etcétera, solo el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad de Dios, de la que da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Okay. So, lo que dice todo esto, que muchas veces pensamos que el pecado original es como ¿cómo le dice aquí? Un defecto, una debilidad psicológica, pero que realmente el pecado original es un abuso de la libertad que Dios nos dio a las personas creadas por Él. ¿Okay? Que el pecado original es un abuso a la libertad que Dios nos da. Yes. El padre Rafael era un video sobre eso. Oh, you did? Edgar could talk about it. What? El- Hour long homily. a ver, I want to hear it. Was an because- hour long. It was the notes. Yeah. no? Okay, so he basically said that, like, la tentación es una puerta abierta a hacer un pecado. Ajá. Y el pecado no, Have your mask on. no, pues, they can see me. Y el pecado, el pecado lo dijo como en otra forma, como dio el ejemplo de los esposos que cuando se casan hacen una alianza, y eso es lo que Dios hizo, una Yeah. alianza He just did. entre nosotros. Now I remember. Él con nosotros. Entonces, cuando en los esposos alguien es infiel, quiebra esa alianza, y eso es como el pecado también, como cuando nosotros pecamos y decidimos apartarnos de Dios, Ujú. estamos siendo infieles a Él. Yeah. Yes. Basically, basically all of that is what I'm going to be Me saying. dijo que cuando nos alejamos de Dios y no buscamos de Él, nos volvemos más como locos y no tiene sentido nuestra vida. Hacemos más mensadas, así hacemos más mensadas. He just did that too. Porque Yeah. estamos apartados de su gracia. Mensadas, like, we act more dumb. You don't know what I'm It's saying? like we, Amensations. Yeah, it's like we turn dumb like animals. yeah, because you go with your animalistic instincts versus going with your liberty. Yes, and that's basically all that we're going to be talking. Not exactly all, but It's really good. what I wish I could've our tema is today. El 388 dice que el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado.
Ok. Esta parte, se me olvidaba que esta parte es buena. 3, 8, 8. Ok. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podían alcanzar el significado de este último. Esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es preciso reconocer a Cristo como fuente de la gracia para reconocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer el mundo en lo referente al pecado, revelando al Redentor. Ok. So, nos habla que nuestros antepasados ya sabían esto, pero solo sabían la mitad, porque ellos conocían la historia de Adán. Ellos esperaban que viniera alguien más, ¿verdad? Pero nosotros, después de que vino Cristo, Él vino a poner la segunda parte, right? So, por Adán perdimos el paraíso y por Jesús lo ganamos. ¿Ok? So, el 389 dice que la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de Jesús el Salvador. De todos los hombres que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el ministerio de Cristo. Ok. So, como dije, de esta parte dice que Jesús es el reverso o lo opuesto de Adán, la segunda parte, pero también dice que no se puede hablar de una historia de salvación sin el principio, o sea, atentar contra el pecado original es decir que no existe el pecado original, es decir, como que no existe la salvación tampoco para nosotros que trajo Jesús, que como que no existe uno sin el otro, por así decirlo. Más bien que son complemento uno de otro. ¿Sí me entienden? Sí. Yeah. Just nine. It makes sense. It makes sense. Sí, porque la existencia del pecado original es la base de toda la historia de la salvación. Que la restauración del hombre al estado de gracia primordial por el pecado original, como dije. Ok, ahora vamos a empezar en 402 y esta es la parte donde se va a empezar a poner interesante. Porque dice todos los hombres... 402. Okay. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó todos los hombres por cuantos todos pecaron. Ok, dice que todo, aquí habla otra vez que por la desobediencia de Adán, nosotros todos fuimos heredando ese pecado que él tenía, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar algo interesante de eso que acabo de decir, de heredar. Solo ténganlo en mente. 4.3 dice, el 4.3 habla sobre el bautismo. Dice, siguiendo a San Pablo, la iglesia enseñó siempre que la inmensa miseria al mal y la muerte no son comprensibles sin su conexión al pecado de Adán. Y como hecho que nos ha transmitido un pecado con todos nacemos afectados, que es como la muerte del alma, por la certeza de fe, la iglesia concede el bautismo para la remisión del pecado, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Okay. So, ahí en esta
es donde muchos nos atacan a nosotros que por qué se bautiza a los niños chiquitos, right? So, ¿por qué bautizar a un niño que no ha cometido pecado personal? Right? Pero, como ya dije, traemos ese pecado que es parte de nuestra identidad como humanos. Nuestra identidad quiere decir que parte de nuestra identidad es que desde nosotros somos hijos o descendientes del primer hombre, de Adán, y por ese motivo tenemos el pecado original. Entonces los bebés los bautizan para salvarlos de esa muerte de alma que todos tenemos. Es como los judíos circuncidan a los bebés también, porque no les esperan a que, ¿cómo se dice? Hasta que estén grandes y digan que sí, sí me quiero unir a la iglesia, al judaísmo, ¿verdad? ¿No? Lo hacen los padres también porque quieren que sus hijos estén en ese, ¿cómo se dice? Covenant en español. Covenant. Alianza. Oh, yeah, yeah. That's it. That's the Because word. it's so different from it. So Yeah. you have to think of the meaning. Pacto. Pacto, alianza. Alianza is the word. You're cheating. Okay, so, yeah, Jewish people believe in covenant, la alianza. La alianza entre ellos, el pueblo de ellos y Dios, right? So, para nosotros, el bautismo es esa alianza. Jesús nos trajo esa nueva alianza donde ahora por medio del agua, que el agua significa la vida y la muerte, morimos en el pecado y nacemos en Cristo. ¿Ok? ¿Entendieron? So just to recap, you said we baptize children because of the inherited sin and because we want the children to have that alliance. with You were God. done. Yes. Covenant. Covenant. Alianza. Yes. Ok, 4:3, bautismo, pecado. Ok, so. En la 4:4 otra vez está hablando que el pecado original es heredado. Dice, como el pecado de Adán vino a ser todo el pecado de sus descendientes, todo el género humano es, ok, son fancy words aquí. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la revelación que Adán ha recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Este es un pecado que será transmitido por la propagación de toda la humanidad, es decir, que por la transmisión de la santidad y la justicia originales, por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. El pecado contraído no cometido. El pecado original es un estado y no un acto. Ok. So, otra vez. To sum this up, por medio de Adán, tuvimos ese pecado original, heredamos ese pecado original, pero este es un pecado que es como un estado de ser, no es un acto. El pecado es la diferencia a los otros pecados, porque ya después cuando nosotros cometemos nuestros propios pecados, todos esos son actos que hacemos nosotros por nuestra propia decisión. El pecado original es un state of being que tenemos nosotros, heredados, cuando nacemos. Ok. What does that state of being do to us? That's 405. Okay.
Yes. El que nos hace ese. I have a question. Yes. So why do we inherit that in the first place? I'm not really sure. Our sin, The original sin. Yes. because of Adam and Eve. Because when cuando Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, cuando ellos cometieron la falta de desobediencia, right, comiendo el fruto prohibido, Dios los, se oye muy fuerte esa palabra, pero los maldijo, por así decirlo. A Adán le dijo que iba a trabajar con el sudor de su frente, se iba a ganar la vida, y las mujeres iban a sufrir dolor en el parto, y etcétera, etcétera, y que esto le iba a pasar de sus hijos a sus hijos a sus hijos, de tras generación a generación. Su falta, dijo que no solo era, que era tan grande que se le iba a pasar a toda su descendencia, que nosotros. I guess it's just kind of hard to comprehend, like. Yeah, like, why why? the price for what he did? No, and actually we're getting to that part right now. Well, sort of, people that think the same, that have those questions too. But vamos en el 405, ¿qué es la consecuencia de ese state of being, de estar en pecado original? Ariana lo dijo, la concupiscencia. Dice, dice que aunque el propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de las justicias originales. Pero la naturaleza humana no es totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales y sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Esta es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de gracia a Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias por la naturaleza humana debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman a una batalla espiritual. ¿Ok? So, el de este, ¿cómo se llama? ¿Qué decían los, ¿cómo dijiste? ¿Cuál era Las consecuencias, yes. Se me fue. Las consecuencias del pecado original es la concupiscencia, que todos los descendientes de Adán nacimos con una tendencia al pecado. We all were born with a tendency of sin, because our soul is a little, what is this? Corrupted. So it's like genes per se, like in the DNA, like I have black hair because my mom has black hair, or like brown eyes or something like that, but it's like you have a tendency to sin, kind of like that. Sort of, yes. We all have. But like everybody gets it, not just like But so it's like a spiritual gene. It's the dominant Because it's gene. inherited. in everybody. Yeah. Oh, that makes sense. Yeah, it's in your DNA. If you want to look at it that way. Yes. I'm like, why didn't you do that? It's in my DNA. But again, it says that baptism is what takes away that original sin and brings us back to God, but it doesn't erase the concupiscence. It doesn't modify our Concupiscence. DNA. Yeah, it doesn't erase that part. So we're locked in a battle between doing what's right and our, what you call it? Soul? No. Good and bad. Our nature, our tendency to sin. Huh? Oh, okay, so this is my favorite part. This is basically what I missed most of it. So at first I was like, esto va a estar así like lame, no voy a poder enseñarles nada. Like, nada más voy a estar kind of leyendo del papel. But then we got to this part and I was like, oh, I know this. Okay. So,
we're gonna learn about ¿quién conoce qué es un concilio? Como el Concilio Vaticano. Pero sí, pero ¿qué es? Committee. Yes, meeting, pero like a committee. Oh. Yeah, but what for? What's the reason? To discuss important things, to be The rules. That's very vague, but that's the right answer, I guess. Oh, I can. Yes. She gets Oh, it's better. Council. You cheated. No, I didn't. No, that's what it is. I'm asking what it's about. What Yeah. did They're you the say? ones who set the rules for stuff. Okay, so what do you guys? To clarify. Yeah, Anna basically said very vaguely that a meeting where they discuss important things. Like interpret? Okay, so it's a meeting where the bishops of Rome and other people join in a synod or a meeting to discuss matters about the church that are corresponding between on that age, right? Something that's happened within church, they're gonna call to a concilio, council. Yeah, I think that's what it works. The council. Yeah. Yeah, I think it's council. To that concilio to gather them and see what the whole church thinks about a certain subject. Okay. So les voy a poner un ejemplo. Uno de mis concilios favoritos es el de Nicea. The Council of Nicene. So, en este concilio fue uno de los, creo que fue uno de los primeros concilios. Déjenme ver cuándo fue. Let me get my other notes. Okay. What is that N word? I Nicea. can't see it. Nicene. Nicene, yes. In- Is Okay, that where we thank get the Nicene Creed? Because there's like the Creed, Apostles' Creed and then the Nicene Creed. 325, the year 325, so a little, yes. The year? Yeah, Oh. 325, Wow. very early. Okay, so Emperor Constantine, el emperador Constantino de Roma, estaba en una batalla contra otro pueblo, es así, no recuerdo contra quién iba, pero su esposa era cristiana. En aquellos tiempos, los cristianos eran todavía muy perseguidos, su fe no era, ¿cómo se dice? No tenían derecho a profesar su fe, todavía estaban como escondidos, no la podían profesar libremente. Right? So, su esposa de Constantino era cristiana y ella le decía que se convirtiera al cristianismo, que le hablaba de Jesús y de Dios y de todo esto, pero Constantino estaba con sus dioses paganos como Júpiter, Venus, Saturn, Mars, God of War, Pluto, yes, Hades basically. So, no, that's Greek. Oh. They're basically the same. Roman gods and Greek gods are basically a mirror of one another. They're basically the same. So he believed in his pagan god, and his wife kind of like estaba nagging bastante y dijo, ok, está bien, dice, tengo esta batalla, es más seguro que la voy a perder, es más, tengo por seguro que la voy a perder. Dice, si tu Dios es tan fuerte, si yo gano esta batalla, dice, tú ora a tu Dios y si yo gano esta batalla, yo me convierto al cristianismo y es más, hago que toda Roma no que se convierta, sino que sea libre de profesar el cristianismo si quiere. All right? So, ganan la batalla. And he comes back and he's like, all right, the deal's a deal. Me convierto al cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? So, en aquel tiempo, como todavía eran muy perseguidos, no tenían una recolección de lo que era el cristianismo. So, lo que hicieron, Constantino
he called for a council to get to see, like, call all the bishops and see, like, get with your homies and talk about it and tell me what it's about. And they were like, I bet we got this. And so they so they met at Nicene and in Nicaea. I think that's Rome, I believe. I mean, Italy. I think that's Italy. I forgot about that part, but it's most likely Italy. So they met at Italy and they discussed about all the matters, all what basically a Christian should believe, and that's where kind of like the birth of our, Nicene Creed. yeah, the main thing that came out of Nicene, of the Concilio de Nicea, fue el Nicene Creed o el Credo de Nicea. El que, sí. Okay. So, ¿qué es el Credo de Nicea? The long one? Yeah, the one we say in church. Yeah, the one we say in church. I believe in one God. I don't know in English, sorry. Visible and invisible. Yeah. Justice for No, all. no. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Almost word for word, that's exactly what they came up with the Nicene Creed. That was kind of like the birth of the modern Catholic Church, because it says that we believe they kind of like now we're together into one single thing, right? They were mostly dispersed and now finally became Catholic, which means universal, yes. I had it right here in this one. So, eso es un concilio. So, ahora vamos a hablar de dos concilios. Esos eran nada más ¿cómo se dice? Example, algo que les quería decir de eso. Entonces, vamos a hablar de dos concilios y esto se habló sobre, estos concilios se trataron sobre el pecado original. Dos veces que el pecado original, bueno, en uno sí fue el enfoque de ese concilio y en otro era parte del enfoque. Right? So, dos veces que pasó fue en el siglo B. En el siglo B y en el siglo XB palito. El siglo 5 y el siglo 16. Yeah. So, vamos a hablar del siglo B. Siglo 5. Thank you. The check mark? Yeah, the check mark. The B. Wow. There. Yeah. One's a little higher. Just kidding. Okay, so, creo que fuiste tú, Edgar, el que estabas diciendo que era muy difícil entender por qué el pecado, heredábamos ese pecado original de nuestros padres si nosotros no hicimos nada. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos de alguien que hizo algo? Right? That was basically the idea. So, in the what is it called? Siglo? Century? Yeah, 5th century. And there were two people that they were challenging or opposite of one another and about the same matter. One was Edgar. ¿Cómo se llama este coche? Pelagio. Pelagio. Yeah. You should write that on your belt. Pelagio. Somebody got bullied. Pelagius, I think it's in English, I think. I don't know, pistachio. What is the name of that guy? And on the other corner, we have, what is this? All right, I got it.
this guy named Augustine of Hippo. Yeah, of Hippo. Hippo? Because he was a big deal. Know what hippo means? When it says right here, like Augustine, in those times when it said something of something, they meant that he came from this city, right? So they call Jesus of Nazareth because Jesus was born in Nazareth. They would call me, Soul of offspring. yeah, so Wait, I thought Jesus was born in Bethlehem. I like that name. Yeah, Paul, when he was, before he was Paul, he was called Saul of Tarsus because he came from Tarsus. I don't know. No tenían como mucha imaginación para eso. So, Agustín of Hippo and Pelagio. So, este camarada Pelagio, he said, his basic idea, he was a really educated guy. He was into theology. He was like super smart, everything. But he said that, ¿Dónde estoy? Mesquite, that's right. El pecado no te... okay. So, él enseñaba que el hombre no estaba atado al pecado original. Es más, que no tenía un pecado original, porque el pecado no era heredado. No, él se basaba, o sea, él decía que el pecado original no existía, que nosotros no teníamos un pecado, que el pecado no se puede heredar. Y su base de eso, él se basaba en Deuteronomio. Nada más le voy a poner así. 24:6. So, no creo que sepan qué quiere del top of the mind, qué quiere decir de verdad. Okay, so Deuteronomio 24:6 dice: el padre no puede ser juzgado por el hijo y por lo tanto el hijo no puede ser juzgado por el padre. What it comes down says that father should not be judged upon the son's actions, and the son cannot be judged by the father's actions. So they're not related to one another. That's what he based all his beliefs in, right? Decía que el hombre, Pelagio decía que el hombre no necesitaba ayuda divina para salir del pecado. Que él podía salir por sus propias fuerzas, porque como no teníamos pecado, la santidad solamente se podía llegar con sus propias fuerzas, con su propio mérito. Tú puedes llegar a la salvación. No necesitas ayuda de nadie, especialmente de Dios. ¿Qué es lo que básicamente nos está diciendo en todo esto? No necesitamos a Dios. ¿Ok? So, esta idea de Pelagio, entonces, que no existía el pecado original, right? So, no existe. Entonces, no necesitamos ayuda de Dios, no necesitamos el bautismo ni nada de eso, porque no tenemos el pecado original. No podemos ser juzgados por la desobediencia de nuestros padres, right? Entonces, en la otra esquina está San Agustín. Agustín of Hippo is San Agustín, if you guys didn't know. But at that time, it was just Agustín. Wait, is that the same one? Yeah, it's the same guy. That's what he just said. Yeah, I'm just confirming. So, San Agustín dijo, San Agustín de Hippo enseñaba que el hombre tenía un pecado de nuestros padres y que teníamos la concupiscencia del pecado, pero por medio del bautismo podíamos librarnos de ese pecado, right? So, San Agustín fue el que tenía, no el que creó esa idea, sino el que enseñaba que la idea del pecado original, que nosotros nacíamos con ese pecado original,
que heredábamos esa concupiscencia, pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios y por medio del bautismo podíamos renacer, de morir en ese pecado y renacer en Dios. Right? So, esas eran las ideas de San Agustín. So, out of that, who do you think que se quedó con el gane? Okay, so, estaban esas dos ideas. So, el concilio en Roma, o no recuerdo dónde estaba en ese tiempo todavía, la iglesia se reunió en la ciudad, hicieron el concilio de Orange. Orange? It's not orange. English orange is French orange. Orange. Yeah. The Council of Orange fue en Orange, France. Ya se me- ¿Cómo dice? En Orange. Ok, así se llama la ciudad. ¿Qué quieren que yo haga? Ni modo que le diga orange o orange. I'm just trying to figure out how to spell. I mean, it means orange. So the Council of Orange, because it was in the city of Orange. Orange. Okay. Yes, those French guys. So they met at that French city, and in that council, they decided that this guy was wrong on his teachings. That we need the help of God to overcome our hardships. Okay. So, which is weird, yes. Is there like a winning argument, I guess? You know how Colegio had cited Deuteronomy, so do you know what they based their argument on for, yeah. Saint Augustine yeah, argument? so- I forgot to write that part. I'm sorry, I told you that one. I was so excited on getting the stuff, so I skipped to a bunch of stuff. They And flip yes, the coin. that's a good point, because he has, in a sense, a good point too. I mean, it came from the Bible, right? But this is very interesting, because Saint Augustine was a atheist before. He didn't believe in anything, and he became a Christian. And this guy was supposed to be a godly man, a saintly man. They called him that he was very cold into religion. And he came out to be an atheist. So go figure. Oh, he turned into an atheist? His ideas are basically atheism. You don't need Oh. God to. Sounds interesting. It'd be cool to watch like their debate, you know? Like, Oh, they didn't debate in the council, but yeah, in the council, they debated their ideas, not themselves. But yeah, No, I know, but just to see like. oh yeah, I think they were friends too, because they knew each other. Augustine and Pelagio? Yeah. Oh. Pelagius. Okay, so ese es el concilio de Orange. Orange. Ese es, fue en el siglo B. Ya, siglo B, año 526. 29. I was close. So, vamos al concilio de Trento. Okay, hold on, question, well, no, just a remark. Uh-huh. So on here it said that the argument of San Agustin won because he said it's solo gratia. So it's like only through grace that you can be saved. So that was like it's saying that you need God in order to. Okay, I remember why I skipped that part. Okay, so hold on that, Okay. because that's the whole Council of Trento. Oh, my bad, sorry. Yeah, I forgot, I'm sorry, I forgot that, because I was so happy that I finally found something that I actually knew about,
that I was like, my thoughts were all over the place and I was just writing stuff and I was like in my head, like, oh, this is good, this is good. So I wrote notes, but apparently I didn't wrote everything. Like, no lo puse esto va primero o lo puse así porque esto. So, vamos al Concilio Trento. Trento. Concilio Trento, de Trento. What city is that in? Trento está en Italia. Italy. Yes. So they usually name the councils after the city where they meet. The Concilio del Vaticano, because they were meeting the Vatican. The Council of Nicene, they met in Nicene, the Council of Orange, France, Trento, Italy. There's more. We're gonna learn about them later on, but this now we're learning about this too. Are they all in Europe? Hmm? Are they all in Europe? Mostly, yes. So I think all of them. They good? Some of them, I think, one of them are in the Middle East, Those are good. but they are Muslim in Europe. The council, we're gonna make it el Concilio de Bar Springs. No los he perdido, guys, over there? You guys are good? Okay. Yeah, we're good. Live. Sorry, it's a lot. So, el Concilio Trento fue en el año 1545. Oh. 1545. This when they made the Bible? I think it's sort of, but not that council. Isn't it? The Magna Carta? I don't know. 1545 is the year? Not looking at your phone. Oh, no. Does anybody kind of know what comes in that era? Columbus kind of almost at the America. Somebody very big in our Dark church. Ages. The wheel? In our church. Wait, what? In the church. The Spanish Inquisition? No, close all you guys. Oh, But- Martin Lutero? Yes, the Protestant Reformation. I thought that was in 1700. And What was it? Ezekiel- Wait, did I get a point? Yes, you get a point. What was it? Those. I said six. What was the answer? The Martin Lutero, Martin Luther. yeah, Martin Luther and his King. Protestant Reformation. MLK. The 40. For me too, so like. Okay, I'm gonna take most of your time, but I don't think there's like, no hay mucho de qué hablar entre sí en el grupo, so sorry si no usan más del otro porque todavía tengo cosas de qué hablar. So, en el Concilio de Trento se habló sobre la reforma protestante y Martín Lutero era el central figure. Martin Luther. Was he there or they're just talking about it? They were talking about it. And he's 95 theses. And that what? 95 thesis. Oh. Basically, 95 reasons of why the church was wrong. Okay, so a little, ¿cómo se llama? De historia de esto, ¿por qué Martín Lutero usó esas 95 tesis diciendo que había cosas malas en la iglesia? Es porque en aquel tiempo la posición de papa era una posición de poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una posición de poder? La naturaleza humana está corrompida y lo que buscan es una posición de poder para hacer lo que quieren. So, the Pope previous before this guy, he was like the worst of the popes What that we was his have name? dark history in our church. Is the one that was He- selling indulgence? Yes, he's the one that was selling indulgence because he had, among other things, he was like a really bad guy. He was just Pope because his family was rich and then they basically bought into it. So he didn't even go to,
Was he the one who put a dead body on trial? That's another guy, and he was very bad too. Wait, But what? there was before this. What was the name of the really bad? I don't remember. I owe you that His one. name isn't even remembered. It's erased. I'll get you that name. But when you search for him, try to search like in Catholic websites, so you don't go towards The crazy. too the crazy things, theories that people him, because it goes on the very weird things. Anyways, the main thing that they were selling indulgences, indulgencias plenarias que comprabas por dinero y podías ir al cielo con esas, básicamente, right? So Martin Luther was like, nah, you gotta earn those. But he didn't say. Okay, so en sus 95 tesis, él decía que el hombre era totalmente pervertido de su libertad y su libertad anulada por el pecado original. So basically, men didn't have any liberty whatsoever. Y la concupiscencia del hombre era insuperable. Y esto se refiere que las indulgencias no valían de nada. Entonces, nuestro pecado era demasiado grande y demasiado imperdonable, nuestro pecado original y nuestro pecado propio, que nosotros no podíamos hacer nada para ganarnos una indulgencia o ganarnos la salvación. Por nuestras propias cuentas, no podíamos hacer nada. Right? He was on the other spectrum of Pelagius. Yeah. Pero solo por la gracia de Dios podíamos ser salvados. I have a question about that. Yes. So, si él creía que en la gracia de Dios podíamos agarrar el cielo, how would you get his grace? Well, like according to Martin Luther. According to Martin Luther, it was predestined. You just had it or you didn't. You were destined to go to heaven or Oh. you Yeah, weren't. I remember that. You had nothing to do with it. You could be the best person that you could be. And if the grace of God wasn't, you weren't destined to have the grace of God, it didn't matter what you were. It didn't matter that you helped so many people. It didn't matter what, yeah. But en lo que va, esto no venía en la de pero también les voy a enseñar un poquito sobre el protestantismo y su base, y esto, la base de Martín Lutero y la base, él se agarró en San Agustín. O sea, sus bases son técnicamente correctas, pero están en fault de la manera como la percibió. So, la base de del protestantismo está en lo que le llaman, hay más, ¿verdad? Pero es las 5 solas. So I learned this in college, in a religion course. My teacher was an atheist, which was very interesting learning from an atheist. But I must say, I did learn a lot because he was very like, he was teaching, ¿cómo se dice? He was not biased. Yeah, he was not biased. He just Oh, purely educational about religions. So, 5 solas de las de Martín Lutero y el protestantismo. Esas son sola escritura. Oh. Okay. Sola escritura. This is Latin. Sola means only or by yourself, alone. Yeah, sola, solo. Sola in Latin and Spanish. Sola escritura means scripture alone or only scripture. Whoa. Sola fide. Sola fide. Any guess? La fe. Solo fe. Solo la fe. Only faith. Sola gracia. I could
Gracias. Gratia. Gracias. Being grateful. Grace. No? Only grace. Grace. Or grace alone. Solus Christus. Only Chris? Christ? Yes. Solo. Only Solus. Can you move the camera down a little bit, please, so I can see it? Yes. I'm sorry. You You have want me to- something. hold it? No, it's just neat. Pásame el libro, Ana. Así es. I forgot. A ver si es suficiente o es too much. You guys see it? Yes, perfect. Thank you. Okay. Solo Cristos y la última Solideo. Solideo Gratia. Gloria. Solideo Gloria. Solideus Gloria. Only the glory of God. Solo only Deus God, Gloria, Gloria. Ok, se las voy a explicar. Sola escritura dice great scripture alone, only scripture. Meaning, I'm going to explain them how Martin Luther interpret them, right? So his basis on why his reform was, okay? Sola escritura, he meant that scripture alone. So only the scripture could save you, but only your interpretation of the scripture was as good as everybody else. Anybody can interpret the scripture, and there's because we were all born with the grace of God. ¿Cómo se dice? El Espíritu de Dios para interpretar las escrituras, right? So, dice que la gracia de Dios nos puede salvar otra vez. Eso, la gracia. La interpretación de la escritura es interpretada independiente. Todos tenemos la naturaleza de interpretar las escrituras, pero esto es correcto, es correcto, todos tenemos la naturaleza de interpretar las escrituras, pero esto crea un problema en la noción de que si de la interpretación de Chuy es muy diferente a la interpretación de Chris, a la interpretación de Ariana. Entonces, si no hay una unión en las interpretaciones de la iglesia, entonces todo está por todos lados. Cada quien solo mira lo que la persona quiere ver, right? Obvio, las escrituras, cuando estamos leyendo para nosotros, sí traen un diferente meaning que para alguien más, la misma escritura. Pero en lo que se basa toda la fe de la iglesia, por eso existían los concilios en que se basaban en todos para ver qué era lo que con un consenso todos estaban en el mismo paso, right? Solo escritura es correcta, pero no de la manera que Lutero decía, porque habría muchas interpretaciones. Entonces, si conocen a alguien de protestante y les dice, mira hermano, 144,000 se van a salvar porque yo soy el pastor, les estoy diciendo esto. Y díganle, hermano, solo escritura. Los 144,000 es solo un número basado en una interpretación de nuestros antepasados que no podían comprender un número muy grande. Entonces, por eso le decían que 144,000. No se referían a que 144,000 personas, 12,000 de la tribu de cada de las tribus de Abraham se iban a salvar. Los vas a dejar con la cara de what, ¿verdad? Si un protestante les challenge de la scripture, no,
le puedes decir, hey, sola escritura, mi interpretación es tan buena como la tuya. ¿Qué quiere decir que tu interpretación no es mejor que la mía o la tuya está correcta y la mía está equivocada? Basado en las ideas de sola escritura de Martín That's Lutero. the answer to it. So, I mean, I guess you could say other churches don't have like that authority they can refer to, like. Yeah, and it's represented right here on this one, and I'm going to talk Oh, about okay, it. okay. Okay, sola escritura, got it? What it's about? Sola fide, only faith, solo la fe. Eso quiere decir que solo la fe en Dios es necesaria para la salvación. I'm summing it up porque tiene mucho de más. Si quieren, después lean ustedes mismos que son las 5 solas. Pero solo la fe de Dios es necesaria para la salvación. ¿Correcto? No. Sí. Yes? pero- Correcto. I don't know. Es correcto. Like In sense, technically? technically it's correct because technically all of these are correct. Yeah. So technically it's correct, pero dice que es que solo se entiende cuando se escuchan que toda la explicación de sola fide. Entonces en ella dice que no es necesario ninguna buena obra, que no necesitas hacer nada para para agarrar la salvación. Solo la fe en Dios te va a llegar a esa salvación. Tú no necesitas ser una buena persona, no necesitas dar a los enfermos, no necesitas... yes. So does it also imply that you don't need confession? Yes. You don't need confession. Ni misa. Ni misa. Yes. Only with the faith of God can you be saved. Yes, you need to have faith in God, and with your faith in God will save you. But you also have to do your part. You have to be a good person. You have to help others. You have to be good with your neighbor. You have to love one another. Okay, so this notion of only this, only that is very faulty. So vamos en sola gracia, gracias. Dios. Solo la gracia de Dios nos puede salvar. Otra vez, es correcto, pero dice que por más obras buenas que hagamos, no podemos obtener la salvación. Si Dios decide darnos su gracia, seremos salvados, o que no podemos hacer nada por nuestra propia salvación y que los salvos están predestinados, básicamente, lo que les estaba diciendo. Que solo la gracia de Dios era necesaria, que it was predestined, you had it or you didn't, it doesn't matter what you did, you couldn't do anything about it. ¿Cuál era la de San Agustín? It was similar, but era como la otra decía, el otro argumento era de que solo como tú mismo te puedes elevar. Oh, yeah. Sí, tú mismo te Yeah, puedes elevar. la idea de Pelagio era que solamente, que no necesitabas a Dios, básicamente, que solo tú mismo te podías ser salvado por tus propias fuerzas. San Agustín decía sola gracia, que solo la gracia de Dios te podía salvar. Sí. Pero Martín Lutero decía que no importaba qué hacías, solo la gracia de Dios te podía salvar. O sea, todas estas personas de este siglo creían aceptaban las enseñanzas de estas personas, right? Pero agarraban lo que querían de esto y entonces agarran que solo la gracia de Dios te puede salvar, pero no puedes hacer nada para obtener esa gracia de Dios. Solo Dios te la da o sí o no. So, not very right. Are you with me, guys? Okay. Solo Christus, meaning only Christ. Solo Dios, solo Cristo, perdón. No sense. Dice que quiere decir que solo Cristo es la única base de la salvación. Otra vez, es correcto en teoría, pero esto va más allá diciendo que los sacerdotes no son necesarios, que por ese medio la misa no es necesaria, que la confesión no existe porque te estás confesando con una persona, los argumentos de los protestantes, solo Christus. Los sacerdotes no son
no existen, no sirven de nada, porque solo Cristo, solo tú con Cristo te puedes salvar. Correcto, sí, ¿cómo se dice? Tu relación con Cristo es la que te va a salvar, pero Cristo, Jesús, nos dejó a los sacerdotes instituidos en la última cena para, ¿cómo se dice? Ser el link entre él y Dios, right? Porque Cristo se fue, pero nos dejó la Eucaristía o a él con nosotros, y para eso dejó a los sacerdotes para instituir eso. Y la confesión que hablaba San Agustín para el perdón de los pecados y poder regresar a esa unidad con Dios, right? So, los protestantes creen que solo solo Cristo, solo su individual con Cristo. Si él nada más hablan con Cristo y dice, ¿verdad que estamos bien? Yeah, we're good. Okay, we got it. Thanks, good talk. So, basically saying mass, reconciliation, priest, clergy, the Pope, the Vatican. None of that matters. They don't exist. They're just people. The hierarchy of the church doesn't exist. It's just waste of time, because only through Christ will be saved. Yes, but not entirely. ¿Muy bien con ustedes? ¿Eh? ¿No los perdí mucho? En la última soli Deo Gloria. Ay. Deo sí significa Dios, pero es Deo en Latin. I forgot, sorry. Soli Deo Gloria es solo la gloria viene de Dios. ¿Correcto? Pero esto va más allá, diciendo que nadie más tiene derecho de mover la gloria de Dios a través de ti. Esto va en contra también de los sacerdotes, pero va más como en contra de la Virgen María, de los santos y de la Virgen María y los santos. Obvio, nosotros sabemos que la Virgen María y los santos no tienen ningún poder en sí, solo la gracia de Dios. La gloria de Dios, eso es correcto, pero por medio de ellos podemos agarrar la gloria de Dios, porque ellos nos ayudan. Son personas que ya tuvieron la gloria de Dios y ahora nos están ayudando. La Virgen María nos ayuda con el rosario y muchas cosas, right? Pero los protestantes dicen que eso no existe, solo la gloria de Dios, right? Los santos no tienen ningún mérito, obvio ellos no tienen ningún poder, pero la gloria de Dios se mueve por medio de ellos. Todas estas, si esta fuera verdad, como ellos lo dicen, todas estas serían innecesarias. ¿Para qué sola escritura, sola fide, sola gracia y solo Cristo? Si solo la gloria de Dios es necesaria. Right? Se contradicen entre sí. No están como que allí, pero los protestantes se agarraron de las 95 tesis de Martín Lutero, que Martín Lutero exactamente no estaba tratando de dividirse de la iglesia. Él simplemente quería hacer ver al Papa, right? que estaban mal en esas cosas. En unas cosas sí tenía razón de vender indulgencias, pero las sola fide, las 5 solas están correctas en sí, pero a como él las interpretó, no. Pero de ahí se agarraron las demás personas y en no recuerdo qué año, 15, creo que fue antes, que fue la Reformación, cuando se dividió la iglesia entre la católica y la protestante.
Y de ahí nacieron los luteros, los calvinistas, los angélicos, los evangelistas. Didn't we get two different no, popes no. at that time too? ¿Ah? Didn't we get two different popes at that time too? Whenever it split into the Protestants and the Christians. No, that's another one. But This is another I one. think you're referring to the split between the Orthodox yeah, you're right. Orthodox and the Catholic. Okay. That's my bad. The Eastern Orthodox and the Catholic. The Orthodox are basically almost the same as Catholics. Like you can go to a Orthodox mass and it will count towards a Catholic mass. Because yeah, I didn't know it that. almost. What's the difference? There are many differences in aesthetics, and they believe in icons, which are basically about saints, but the icon is like an image Like a of a saint. like a material thing, or like a Sort of, it's Like like an person. image. yeah. 2D instead of a statue. It's like an image of un cuadrito, and the icons are like a window through they can get the grace of God, basically saints. I mean, and they're saints, there's pictures of saints, but basically what we have are monitos, because they're not statues. Yeah, sort of like that. So instead of statues, they just have the pictures? Yes. Yes. And they have other things, but the main reason why they split is because the Eastern Orthodox didn't want to be related to the Romans, which in that time the Catholic Church was based on. So they were like, nah, we're gonna be ourselves. And the year 1054, I believe. I don't know if si Latino is, I'm really good. But I'm sure about the 10 and the 5, the 4, I'm not really sure. And so they call it quitsies and they split. I'm gonna write it exactly like that. Yep. So Big closet splits. Esos son los concilios, Trento, Orange. Oh. Hablando sobre el pecado original, dice que Jesús después, cuando vino Jesús, él llegó a unirnos otra vez, a tener esa unión con Dios. Por eso necesitamos saber que por Adán perdimos, pero por Jesús ganamos, ¿ok? So, nuestra identidad está, no solamente nuestra identidad redimida, nuestra identidad de seres humanos es que somos hijos de Adán, no debemos de dejar esa identidad, tenemos que aceptarla, que somos hijos de Adán, que tenemos el pecado original, pero también que somos hijos de Dios, que somos hijos adoptados de Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo, right? So, nuestra identidad redimida es esa, que por medio de Jesús nos redimimos, nos restauramos en esa unión, ¿ok? ¿Los perdí? I hope not. Yeah, I'm sorry. I was like I was just reading through it. So yeah. So that's it, guys. I hope you understood something. All my mumbo jumbo. I wanted you guys to know a little bit about what these councils were about and what these people were telling. So I hope you guys understood something. And I didn't leave you guys any time for yourself, so we only have 10 minutes. Are you nervous? I'm hot. Oh, yeah. I can see my reflection from here. Yes, I know you're hot. I'm hot. I'm very hot. I feel like it's the Holy Spirit. So les dejo con sus líderes. So if it's the final prayer, maybe we can do like little groups for a couple of minutes. How you and then doing? If they kick us out, we'll just do it for Yeah. Ya limpien los estos y...
Do me and Kika get off already? I don't know. I'm just here to wait. See. Oh. And they keep trying to compete. I guess very selective. Which is- But we're not which is sure. hard. ¿Qué van a hacer? Real. He gave me a platinum one. It's hard. Yeah, I know. I don't have one. What do you guys are gonna do? Nada? Maybe? Something? Yo tampoco, ya no sé hacer. Oh, sorry. Oh, I said, we could just do the prayer outside. We don't have an outfit, we just get in there. It's a video. and books. We have like 5 minutes. I do have this. I was thinking, what if we did- Whoa, we're going on an adventure. Why? Let me see. Because we will explain later. Did everybody get a key? What are they I don't have the key. Important that you What have- key? I already threw it away. I have this. Oh, that's on you, I'm not. Hi, Kai. Where's the key for it? Hold on to it. What key are we Aw, thank you. It's a Sique and Daniela. Sí, que- Sí que. Did they fill that in with the Y? I have a spray, but I don't know what I did with the spray. It's probably in my car. But I have a hand sanitizer spray. We don't know. It's just you. Hi. You gave us a really good tema. Yeah, I thought it was really good. yeah, it was pretty good. I I like like finding out learning- stuff out of the that I never knew where the Nicene Creed came from, and I was like, oh, I didn't even know that was the name of it, to be honest with y'all. But I like learning about the history. When the apostles came, like how they came Mhm. about. yeah. Oh, I like learning about the history, like the timeline, because I like seeing like when like you know how like in school they never teach us like the religious side. They just give us like the actual history. yeah. And now that we're learning about the religious history, it's like, oh, you can put two and two together, you know, like Yeah, oh, like it's all starting to connect finally. You're like, yeah. "Ooh, it makes like, oh. sense. yes. That's why we do it this way. Yeah, and yeah, it's like in school they don't teach us the religious side. Oh, That's Mhm. cute. Yeah. He's licking my fingers right All now. right. Cute. Yeah, vamos a ver. Alright. Well, I think they're gonna do prayer. So Yeah. do we get off? Are we staying for the prayer and then leaving, or? Sorry. I need to go back to my notebook. They're not even paying Not attention to us, PK. Yeah. I guess we leave. Oh, okay. Alright. I'll see you Alright. next week. All right. Adios. Bye. Bye. Have a good night. Drive safely. Hey, what are they doing? Are they leaving? Yeah. No, we got final prayer. Yeah, bye. Oh, never mind. I'm trying to exit. That's why I kind of just back away little by little. Oh, because you're pressing on this part. Press that on this side. But then it's. It's